Bien, ¿recuerdan la clase anterior que habíamos hablado sobre la alimentación? Los cables de alimentación, los cables de corriente, y llegan hasta las fuentes de este poder. Prácticamente lo que hablamos fue en un gabinete, una caja estándar, digamos, una caja de, a ver, voy a compartir pantalla con, acá, con ese. No vimos ese, pero bueno, eso, lo que vimos la clase anterior vimos lo que es el cable en sí, ¿sí? A una caja estándar y la fuente dentro del gabinete. Ahora, hablarle un poco de los cables de los notebooks, que esto es la fuente de poder. Si bien dentro del gabinete está la fuente de poder como una cajita adentro, no hay espacio en un notebook para eso, así que la fuente se ve así, como una zapatilla. Esto no es más que un transformador que tiene aceite adentro. Y bueno, Alejandro, que trabaja en electricidad, va más o menos, ya sabe muy bien de lo que hablo. Esto no es más que un transformador, transforma la energía. Generalmente, a ver, acá tengo. ¿No? Bueno, acá tengo. Bueno, transforma la corriente de 220 que ustedes tienen de su pared, la transforma en el voltaje que necesita su notebook o netbook o lo que sea. Bien, acá ven uno universal. Salga el... ¿Qué característica tiene este universal? Que algunas computadoras ocupan 12 voltios, otras ocupan 18, 19, 19 y medio y 20 voltios. Bueno, y 9 voltios también. Y bueno, de acuerdo al tipo de notebook que sea, tienen esta variedad en la cual se puede usar. Esto es básico para entender cómo funciona esto, ya que, como digo, de 220 sale a diferentes voltajes, como te he dicho, 9 voltios, 12 voltios, 18 voltios, 19 voltios, etc. Bueno, esto va a transformar la corriente alterna que tienen ahí en corriente directa. La alterna es la que ustedes ingresan por la pared a una corriente directa, ¿sí? Entonces lo que ustedes ven acá es simplemente sería la cajita de la fuente de poder que lo vemos en una caja estándar, digamos, de una computadora. Su funcionamiento es muy parecido, muy similar, solamente que es bastante más reducido, como se dan cuenta. Bueno, y eso para dejar en claro más o menos lo más básico, que antes de entrar de lleno con los componentes, hablar un poco de la alimentación, que hablábamos de alimentación, el cable que va directamente a la caja, y bueno, y para el notebook es que es lo mismo, la fuente está ahí. A ver, vamos a buscar. Acá tenemos un gabinete. A ver, un gabinete. Acá. Todo esto sería el equivalente a eso en una notebook. Eso es lo que hace transformar la energía de la pared, 220 voltios, en una energía corriente continua que nuestro computadora o aparato va a aprovechar. Bien, pero bueno, esto lo cierro porque iba a otra cosa. ¿Quedó alguna duda con respecto al corriente o alimentación o algo? No. Vamos por mi parte, no. Bien. Uno de los puntos importantes que le había mencionado es el falso contacto.
Falso contacto, ya sea en cable, se escucha un pequeño audio de fondo, así que les pido al que tenga el audio de fondo que se lo puede sacar. O es un televisor o música, no sé bien, pero bueno. Es un ruido que acá llega fuerte. Por eso. Así que, gracias. El tema es de lo que les había hablado en la clase anterior, era de falso contacto. Falso contacto de tanto del toma corriente que va al cable de alimentación para su computadora, falso contacto acá, o también en la ficha de la computadora que puede haber generalmente falso contacto acá, la ficha que conecta el cable con el notebook, un falso contacto abajo, que es la ficha de entrada. Bien. Se me fue el hilo. Suele pasar que se me va el hilo. Bueno, como les decía, les digo esto porque una vez les cuento una historia que generalmente es más digerible para que se den cuenta. Me pasó una vez que me trajeron una computadora para que le cambien la ficha. ¿Y qué pasó? Directamente esto estaba suelto. Entonces, al estar suelto, provoca falso contacto, provoca llamas, provoca fuego, provoca un aumento de tensión. Y eso lo que provocó fue que se derritió todo el plástico que está alrededor del notebook y bueno, que cambió la ficha y cambió todo. Entonces son pequeñas cosas, no digo detalles porque esto no es un detalle, sino es algo muy, más que un detalle, es algo muy evidente, que hay que tener en cuenta. Y nada, esos son la alimentación tanto de las cajas como de los cables de la notebook. Como le digo, funcionan todos a diferente voltaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una computadora que funciona por ejemplo, me fijo acá funciona por ejemplo, a 12 y tiene la misma ficha, pero le ponemos un transformador que tenga 19 voltios. Tiene la misma ficha, ¿eh? Me pasó una vez, te cuento otro caso. Una persona que había traído el cargador, era la marca de la notebook, con las fichas de la notebook, pero el cargador era de 19 voltios. Y la Cloudbook, que se le llama, que son más finas que la notebook, y más grandes que la netbook, directamente funcionaba a 9 voltios y medio. Entonces, como, claro, para el corriente de lógica, digamos, si anda la ficha y tiene la marca de la notebook, o netbook log, no importa, se supone que tiene que andar. Pero no era así. Directamente el cable, digamos que no fue correctamente, no fue dimensionado, no se prestó atención al voltaje, directamente la quemó. La computadora no prendió más. Ojo, que ese fue un descuido porque, bueno, realmente el cliente me lo trajo porque no había prendido más y después me mostró el cable, pero directamente el cable era, si bien la ficha y todo lo aparente por afuera era del notebook, pero ciertamente el voltaje era muy superior. En ese caso, directamente es un cambio para todo interno porque eso fue quemado. ¿Por qué explico esto? Porque esto es lo más importante antes de entrar a ver todo lo de adentro, todo el triperío, digámoslo así, por decirlo de una forma coloquial.
es importante saber esto porque las fallas eléctricas son evidentes, comunes, pero son tan evidentes que la mayoría de la gente lo pasa por alto por lo mismo, por ser evidentes. Porque la gente lo da por sentado. Y muchas veces, ¿no? Las personas también que nos toca ver estos problemas también damos por sentado lo más elemental, que es la corriente, que el equipo tiene corriente, y por ahí nos vamos a cosas más específicas a reparar. Y resulta que el problema era de entrada. Entonces siempre, esto también digo por experiencia, siempre verificar primero del cable de la pared o de cable de notebook, como lo ven ahí en la ventana compartida. Siempre verificar que estén en buenas condiciones y no tengan falsos contactos para evitar accidentes. Como les digo, la fuente es esta. La fuente de alimentación es esta. Les voy a mostrar acá. Entonces, estos, lo voy a repetir, transforma la corriente de la pared, lo transforma en una corriente que sea directa y sea digerible, por decirlo de una forma, por los componentes de la computadora. También habíamos hablado de la certificación de la fuente y todo eso, que no lo voy a repetir porque, bueno, fue motivo de la clase anterior. Ahora nos vamos a la caja. Ustedes me pueden decir con razón y porque es lógico, ¿qué puede tener una caja? La caja en sí misma, solamente la caja, no hablamos de ningún componente, la caja, hay una variedad y un tipo de caja grande. Por ejemplo, acá tienen una Mini TX, Micro ATX y ATX. Después está el otro formato que es el Extended ATX. ¿Y qué se diferencia? En el Mini ATX tiene unos pocos puertos, la cámara es chiquita, más que nada está enfocado, tiene un perfil de computadora de una oficina, algo tranqui, una transmisión, hacer un par de notas, algo más tranquilo. Micro ATX como ven, es una caja un poquito más grande. Es un tamaño que está enfocado más, un poquito más exigencia. No digo otro uso, necesito un poco más de conectores. Así que, bueno, el micro ATX es un conector un poco más grande. La diferencia es que este es una torre y este es un cubo. Sí, yo sé que es evidente que una torre y un cubo, pero bueno, eso es el nombre también con que se piden estos gabinetes. Gabinetes tipo cubo, gabinetes tipo torre. Si bien este también es torre, y está el ATX, que es el formato estándar, formato favorito. El ATX, que es el formato de media semitorre o torre media, es el formato que vemos comúnmente, o sea, cualquier computadora común no es este, ni tampoco el más grande. El Extended ATX es ATX. Ese formato más común es, si ustedes tienen una torre, muy probable que sea ATX, es el formato estándar. Como digo, siempre que ustedes les toque armar o le traen una computadora, ese formato, ese tamaño es el más común. Después hay otro tamaño que no está acá, que se llama Extended ATX. Extended ATX es el formato Full Tower o Full Torre, el formato de torre completa. Bueno, y aquí, tal como en la clase anterior, seguimos hasta que Zoom me corte, porque tengo 40 minutos creo, o 45 minutos, no recuerdo bien. Y bueno, en caja tenemos, no sé si habrán visto, bueno, diferentes tamaños. Tenemos la caja común, que es la caja de aluminio. Lo ven acá. Por ejemplo, que esta es una caja común. Esta es una caja totalmente de aluminio, puede ser de otro material, y
generalmente son económicas. Después tenemos unas torres gama media, digamos así, que son estas, que si bien no son tan de baja calidad como la anterior, pero estas tienen un diseño estético mejor y tienen un acabado mejor, o sea, se ven bonito en tal lugar, siendo que también son del mismo tamaño, ¿no? Estamos hablando del mismo tamaño. Estamos hablando de que todos son ATX, el tamaño estándar, ¿no? Luego, bueno, después de esto, tienen la que se llaman las famosas gamer, que es un término como la que el año pasado lo mencionaba, el término gamer no es mi favorito para nada. Es un término más de mercado, es un término que, o sea, técnicamente no existe el término gamer, es un término que se usa para vender, o sea, un componente común no tiene luz y algo gamer tiene un poco más de luz y está enfocado directamente en los juegos. Para mi gusto es un término completamente de mercado, pero bueno, hay gustos son gustos. Luego tenemos este gabinete. ¿Y qué se diferencia? Tenemos vidrio templado por adelante, o sea, por el frente, y algunas veces también por atrás, a veces por el también, otras veces tienen malla, otras veces tienen un plástico, en fin. En este caso tienen 3 ventiladores, que estos son generalmente ventiladores, que bueno, que los ventiladores son otro tema, que estos son SP. Por lo que veo acá son ventiladores tipo SP. Ya sé que hay mucha información, pero estoy hablando más o menos. Si tienen alguna duda de esto, me pueden ir diciendo. Pueden ir levantar la mano o preguntar, no hay ningún tipo de problema. Estos son ventiladores SP. Yo les voy a explicar la diferencia entre los SP y los AF y los tipos de ventilación y la circulación de aire que tiene que haber en una caja. Vieron que la caja, aunque parezca muy inofensiva, aunque parezca que no se le da importancia, pero tiene mucha importancia y entre más gamas de la computadora, más importante es. Bien, estamos hablando sobre un gabinete gamer, por así decirlo. Lo digo así para que ustedes lo puedan reconocer, ¿no? Y ustedes también van a poner Mercado Libre y gabinete gamer y va a ser así. No porque se llame así, sino porque así lo ponen el mercado, si lo ponen las tiendas. Bien, este gabinete no dice acá, pero es un Corsair. Es un Corsair, este es un 300R. Lo que ven. Tiene 3 ventiladores, por lo que vemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Estos son 120 milímetros. No tengo ahora, pero bueno, ya se lo voy a tener. Los de 60 milímetros son ventiladores chiquitos. Los 120 milímetros son ventiladores más grandes, ¿sí? Pueden o no tener luces indiferentes, no afecta en absoluto el rendimiento, es lo mismo. Solamente que, bueno, los que tienen luces suelen tener un rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque los que tienen luces tienen un perfil gamer y generalmente se ensamblan con componentes que están más exigidos para ese perfil. Entonces, generalmente su presión de aire, su rendimiento va a ser mayor. Ahora, ¿qué se diferencia en un SP de una F? ¿Vieron quién está? No estamos directamente en la computadora de los componentes, son todos estos pequeños componentes con la caja que no se le da mucha importancia, pero es muy amplio y los ventiladores también. SP es Static Pressions. Static Pressions es de presión estática. ¿Qué quiere decir eso? Presión estática es lo que, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, bueno, la presión estática da un flujo de aire constante a un componente. Por ejemplo, si ustedes tienen un componente que está caliente a 70 grados, por ejemplo, que eso ya es un overheating, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar también, ¿no? Término muy amplio. Overheating que significa sobrecalentamiento. Si ustedes tienen ese componente, tienen que poner un SP, que es de presión estática. Quiere decir que larga, toma bastante aire y es un aire
aire constante. ¿Cuál es su característica? Que tienen las aspas más anchas y tienen menos separación de los ventiladores. Seguramente si ustedes quieren alguna experiencia o han visto, ven que hay diferentes tipos de ventiladores. Esos son los SP o los Static Pressures. Luego están los AF, que son los Airflow. Los Airflow bueno. Bueno, ahí acabo de desactivar el audio a Fiorella y me doy cuenta que ella tiene esa conversación, no sé lo que es de fondo. En fin, estoy diciendo que es el Airflow. Airflow se ocupan para los radiadores. ¿Qué son los radiadores? Mi computadora, por ejemplo, está refrigerada por agua. ¿Cómo funciona un refrigeramiento por agua o una refrigeración líquida o una refrigeración líquida? También, no lo voy a decir ahora porque si no lo voy a tachar de información, pero por ahora es eso. Estamos hablando de los ventiladores. Los ventiladores son tipo AF, son los de Airflow, son los que se ocupan para a los radiadores de agua de las computadoras, porque generalmente lo más conocido acá son los que por aire, pero sí, generalmente están los de radiadores por agua, que generalmente son, la marca son Corsair, son los más comunes, Corsair, Waterblocks, marcas conocidas en el rubro, ¿no? Bueno, este ventilador es tipo AF, ¿cuál es la característica? Que son finos, tienen unas aspas pequeñas y tienen más cantidad de aspas que los AF. Eso quiere decir que toman menos aire, pero tienen más revoluciones. Los SP generalmente tienen menos revoluciones porque tienen las aspas más grandes, toman más aire. Esto de los de AF o Airflow, estos tipos de ventiladores tienen las aspas más delgadas, más pequeñas. Tienen más revoluciones, toman más aire por segundo y te ventilan más rápido, generalmente los alrededores. ¿Por qué no podrías poner, por ejemplo, un ventilador AF en un procesador que necesita un ventilador SP? Por el simple hecho de que un ventilador AF tiene la funcionalidad de refrescar a gran velocidad. Un microprocesador o cualquier componente estático de la computadora que necesite un ventilador SP requiere un flujo de aire constante, no una cantidad de aire agresiva, que sí requiere en este caso un radiador. Esto es muy común, estos detalles, porque así, ¿no? Computadora común y corriente no se ven estos detalles, pero estos detalles sí se ven en las computadoras gamer, por así decirlo. Acá cuando se arma, ya he armado varias, hay que prestar hasta el último detalle porque, a ver, estamos hablando de cada componente, estamos hablando de 100.000 pesos, cada componente. Se presta detalles tanto en la funcionalidad como en la estética. Para darle una idea, las memorias RAM, por ejemplo, las que yo tengo son las Vengeance. Estas creo que también son Vengeance, las que están en la foto. Son Vengeance LED, creo. Su precio ronda unos 30.000 pesos, más o menos al par. Para darle una idea. Después tienen al lado está el micro, que esta es una bomba de agua, que este es una iLiquid Custom. Bueno, que también más adelante vamos a ver cuando vamos más adelante. Para ahora simplemente para darles una idea por qué no hay computadoras gamers por todos lados. Lo que está abajo de esto está valiendo cerca de entre 50 y 180.000 pesos, que es el microprocesador. Fuente de poder que está acá abajo, abajo del cover, del supply cover. La fuente de poder está hoy fácilmente entre una China, lógicamente está a 1.800 pesos, 2.000 pesos, algo económico. Una no China, digámoslo así, está en el orden de
así de 7.000 pesos, pero una fuente de poder, una fuente que alimente los componentes para esto, estamos hablando que está entre los 15.000 y los 30.000 pesos, más o menos. Entonces, si vamos sumando, ya tenemos acá, hay 4 memorias, tenemos una buena cantidad. Esto y esto va sumando, y así podemos ir viendo. Esta es una fuente de poder, perdón, refrigeración líquida. Esta es una Corsair. Esta es de 240. ¿Por qué? Porque tiene, ya me hice zoom, que me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, esto es así. Una vez que pongo a hablar, se me va el tiempo volando, literalmente. ¿Por qué de 240? Porque tenemos dos ventiladores de 120, que le he explicado que son ventiladores grandes y que generalmente van acá arriba. Tienen luces, es distinto de su rendimiento, no. Generalmente, les repito, por tener un perfil que va alineado con esto, suelen tener un rendimiento mayor. Y 240, ¿por qué? Porque tiene dos ventiladores de 120. Cuando son tres ventiladores de 120. Entonces, eso es lo más básico que se tiene que saber de ventiladores y cajas. Por ahora vamos todo por lo externo. Y bueno, ya más adelante giremos más por los componentes internos de la máquina, que si bien esto es interno, pero me refiero, son componentes que no son vitales. Ya iremos por este componente que es un poco más complejo. Bien, esto para ir cerrando, ¿no? ¿Les quedó alguna duda en cuanto a cajas y ventiladores? ¿Quedó alguna duda? No, por mi parte no. Nada, ninguna. Perfecto. Bueno, es eso. Como le decía, la fuente de poder de más grandes, digamos, tienen 80 plus, que eso lo expliqué en la clase anterior. Eso tiene un ventilador abajo, entonces van a tener ventiladores acá, ventiladores acá, ventiladores acá y ventiladores acá. Eso es, por lo tanto, estos tipos de computadoras son muy caros, ya se dan cuenta. Para poder presupuestar una computadora así, hay que calcular todo, inclusive los precintos y el orden de cables que se hace del otro lado, que también tiene un arte, es estética pura. Así que, bueno, dejamos de compartir esto y bueno, espero que les haya servido y que les haya gustado o haya tomado nota y bueno, ya a decirle que si esto va a ser subido, está siendo grabado, va a ser subido y resubido a YouTube, la clase. Así que nos vemos el jueves, ¿les parece? Muy bien. Chao. Sí, sí, perfecto. Chao. Nos vemos.